Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de la gran cadena exitosa. Este es tu programa Trocha Abierta. Estamos también hoy en YouTube, en Spotify y en Instagram, para todos los que puedan vernos y escucharnos allá en las plataformas de Trocha Abierta. Estamos hoy en compañía de nuestro primo Eduardo Castillero, que tiene la cámara volteada. Ahora se carga un relajo con la cámara esa, no sé qué pasó. ¿O eres tú el que te estás volteando con la cámara? Una de las dos vainas. Él no es muy aventajado, nada, es primo, pero no es muy aventajado. Eduardo Castillero Lange. Parece que no escucha, no sé qué pasó con el audio de él, no escucha. Bueno, ahí carga un enredo. Bueno, licenciado Mélito González. Saludos a todos, saludos Pedro. Saludos. Quien les habla, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Hoy tenemos al conde del Vigo, papá, ay. Pedro no sabía esa vaina. Pedro piensa que es el único que es conde allá en Santa Fe. Hoy tenemos de invitado a un amigo, a Pedro Miguel González, que la verdad que nos place mucho invitarlo porque está luchando en una lucha titánica para rescatar el verdadero torrijismo y concientizar a la base del PRD que el torrijismo está acá y no allá. Está luchando contra dos poderes. ¿Ve? Que esto es una pelea de tigre suelto con burro amarrado, pero el hombre tiene calibre, tiene temple para soportar todos los embates, y por eso nosotros nos solidarizamos siempre con Pedro, porque los PRD deben entender que ya está bueno de que el partido que fundó Omar Torrijos haya sido robado, secuestrado por gente que no tiene nada que ver con torrijismo, ni tampoco está identificada con la doctrina torrijista, ni ha sido torrijista en su vida, y otro aprovechado que por salud bucal no lo menciono, ¿no? Pero por ahí anda repartiendo bonos de esperanza. Así que bienvenido, Pedro Miguel. Sí, buenos días, don Alfonso, de todo el panel. Gracias por la invitación. Bueno, aquí tiene usted yo no soy PRD, ni Eduardo es PRD, pero tiene un fiel aquí seguidor, el licenciado Mélito González. Mélito, correcto. Mélito, este domingo vamos a estar visitando la feria. Excelente. Si quieres acompañarnos con un grupo de dirigentes. Por supuesto que vamos a estar ahí. Tanto de Herrera como de Los Santos. Así es, ¿cómo no? Debemos estar llegando aproximadamente a mediodía, un poco después de mediodía. Excelente. Cuando está el sol bellaco, cuando está el sol y el calor berraco. Sí, un poquito, cuando te digo un poquito después, puede ser tipo 3 de la tarde. Está bien. Bueno, acá está Mélito con su vestimenta PRD preparado para acompañarte. No, a compartir con la población de Azuero, que los que van quedando el último día de una feria son los locales. Generalmente los visitantes van el primer fin de semana, durante la semana o a principios No, estás equivocado. Los visitantes vienen ahora el último fin de semana, para que sepas. No, me refiero al domingo. Sí, pero bueno, acuérdate, Pedro, que el lunes es feriado. Exacto. Ah, es correcto. Sí, y por eso la gente, el último fin de semana, sea domingo, sea lo que sea, la gente se vuelca para acá, para Los Santos, a ver la feria de Azuero. Así que vas a tener gente que saludar y ver. Ah, bueno, perfecto, mejor. Para que conozca la idiosincrasia de esta feria, generalmente termina el 1 de mayo, aprovechando el día feriado, y como es la última feria del ciclo de ferias que empieza en enero, generalmente la gente viene porque es como quien dice, vamos al cierre de la temporada, así que... Ah, bueno. Ahora es un día perfecto, entonces. Sí, correcto. Esta es la gallota ferial. Exacto. Pedro, cuéntanos, ¿cómo va la actividad, Pedro? Bien. Estamos haciendo nuestro recorrido. Este fin de semana vamos a estar en Bocas del Toro,
y vamos a estar también en el circuito 12-1, que es la parte de la comarca Nove Buglé que colinda con Bocas del Toro. Y vamos a estar entonces de vuelta en la Feria de Azuero, como mencioné hace un rato. Estamos haciendo nuestro recorrido con tiempo suficiente para poder transmitir un mensaje con contenido, porque lo que hasta ahora hemos visto, pues, lamentablemente, pues una ausencia de debate, de propuestas, de propósitos, de ideas a nivel presidencial al menos. Y estamos también un poco, bueno, desilusionados en el sentido de que pensábamos que en esta ocasión, cuando para el próximo el domingo 7 de mayo se diera el debate, se iba a dar un debate con todas las de la ley. Es decir, que hubiese no solamente la posibilidad de plantear propuestas e ideas, sino también el contradictorio, los cuestionamientos cruzados entre un candidato y otro para poder que la ciudadanía y la membresía del partido puedan determinar por dónde es que es la cosa. Pero lamentablemente tenemos una propuesta en la competencia, propuestas que están simplemente como un carnaval, en una fiesta, bailando, saltando y sin discursos, sin propuestas. En 3 ocasiones hemos escuchado ya discursos nacionales con toda la capacidad que tiene el gobierno de contratar a los medios, de convocarlos incluso a casi que a cadena nacional. Y bueno, hay una ausencia total de propuestas y de contenido de parte de nuestro adversario. Sin embargo, nosotros sí estamos planteando los temas puntuales, como los he planteado en este programa en otras ocasiones, porque creemos que deben ser la base del debate nacional. Es decir, temas como la deuda pública, temas como el tema de la finanza del seguro social, o qué vamos a hacer con el sector agropecuario en este país para dinamizarlo, cómo vamos a dinamizar la economía, cómo vamos a resolver el grave problema de la educación, de la salud. Pero son temas que debe tratarlo un candidato presidencial, debe proponerlo, debe hablar sobre las distintas alternativas que se proponen para solucionar los problemas. El tema del agua, por ejemplo, también, que es un tema que ya hace crisis. Bueno, todos son temas que nosotros quisiéramos poder plantear a lo largo de esta campaña para no solamente que la membresía del partido conozca cuáles son nuestros planteamientos, sino también la sociedad. Este programa lo está viendo no solamente los que son miembros del PRD, sino también ciudadanos de todas las tendencias. Y es importante que sentemos o planteemos en la mesa de debate nacional estos temas, porque también van sentando las bases para lo que va a ser el debate después del 11 de junio, y una vez que en el mes de julio ya se sepa cuáles van a ser todas las propuestas presidenciales. O sea, nosotros nos gustaría escuchar, por ejemplo, no solo de los otros precandidatos que compiten conmigo en las primarias, sino también de los otros candidatos o precandidatos presidenciales. Algunos ya son virtuales candidatos, como el señor Martinelli, el señor Blandón, que ya están, o el señor Lombana, que no tienen mayor competencia en sus partidos políticos. Nos gustaría escucharlos también hablar sobre estos temas. Sobre, por ejemplo, cómo se pretende fortalecer las finanzas públicas para poder llevar adelante un programa de desarrollo. ¿Qué piensan hacer ellos con el tema minero? Es un tema que está ya a punto de ser discutido, quizás por las circunstancias actuales no se va a discutir en la Asamblea en este periodo. No creo que el gobierno lo convoque a sesiones extraordinarias, pero ya se agotó el periodo de consulta en la plataforma Ágora. El gobierno debe estar en esto la próxima semana aprobando el contrato de ley para mandarlo a la Asamblea. Ellos creen que han hecho una gran negociación. Nosotros discrepamos con ellos. Creemos que la Asamblea debe rechazar el contrato de ley. Tengo mis dudas de que se atrevan. Creo que el gobierno tiene mucho que ofrecerle a los diputados para garantizar la aprobación del contrato de ley, pero solo el rechazo ciudadano puede conseguir en un año preelectoral como este, como ha ocurrido en otras ocasiones, no sé si lo recordarán, como ocurrió, por ejemplo, en diciembre del año 47, cuando se pretendió aprobar los tratados Filo-Hines, era un año preelectoral, o la decisión del gobierno del presidente Marcos Robles de no someter a la Asamblea Nacional la aprobación de los tratados 3 en 1, precisamente por la experiencia que se había tenido 20 años antes. Bueno, solo una movilización popular como la que hubo en el 47 o en otras gestas patrióticas puede llevar a la Asamblea Nacional a rechazar este contrato leonino
que creo no defiende ni respeta los mejores intereses de la nación. Creo que se pudo hacer una mucho mejor negociación, y si debemos esperar un poco de tiempo más para llegar a un mejor entendimiento para Panamá, creo que debemos hacerlo. Y para eso la sociedad debe estar muy clara de el contenido de lo que tiene este contrato de ley. A nosotros nos gustaría escuchar a los candidatos presidenciales de los otros partidos políticos o a los precandidatos que compiten con nosotros hablar sobre el tema minero, hablar sobre la relación que el Estado tiene con el sector marítimo, principalmente los puertos, o con los sectores de telecomunicaciones y energía que fueron cedidos hace más de 25 años al control de transnacionales y que no le están aportando al desarrollo nacional lo que debieran. Entonces yo creo que esos son temas fundamentales que deben debatirse, que no se están discutiendo y que nosotros nos hemos propuesto traerlos a la mesa de debate. Pero ¿cómo tú hacer? Porque esos son temas de alto nivel que la mayoría pienso yo, puedo equivocarme, la mayoría de la gente del PRD, ¿cómo hace para entender cuál es tu misión, cuál es tu objetivo en relación al mismo partido? ¿Cómo haces tú para convencerlos que tú eres la mejor opción? ¿Qué vas a decirle a esa gente? ¿Qué le estás diciendo a ellos? No, nosotros lo que estamos, en primer lugar lo que sabemos es que hay un gran descontento en el partido, que la inmensa mayoría de los miembros del partido no se identifican ni con la dirección política actual del partido, ni con la dirección del gobierno. Ellos tienen, sin duda, un componente dentro de la base del partido, personas que ingresaron al partido a lo largo de los últimos 20, 25 años, muchos de ellos sin conocer el propósito que tiene este partido en la sociedad. Y no ha sido su falta, no ha sido culpa de ellos, en todo caso, de quienes hemos tenido en algún momento la responsabilidad de dirigir el partido durante estos 25 años. Pero entienden el partido como mucha gente en la sociedad panameña entiende la participación en la vida política, es decir, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay aquí para mí? Yo llego a este partido y ¿qué me ofrece este partido? Me ofrece nombramiento, me ofrece becas, me ofrece algún beneficio de carácter económico. Eso es precisamente lo que nos tiene en esta condición. ¿Qué le estamos planteando nosotros a la gente? Que por el camino que vamos hemos ido perdiendo respaldo popular. Este gobierno tiene menos de la mitad de la popularidad. No sé si han visto el Latino Barómetro, donde se califican las gestiones gubernamentales de todos los gobiernos de América Latina, a pesar de que hay otros gobiernos mucho más cuestionados en América Latina que el nuestro, por distintas razones. En el caso de Panamá estamos en el último lugar, es decir, tenemos una aceptación del 22% solamente. Con Martín Torrijos, con Ernesto Pérez Valladares, nunca bajamos del 50% en aceptación de la población. Y eso se debe al liderazgo actual. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que abrirle los ojos a la gente, hay que hablarle, no solamente en las reuniones que tenemos, porque tanto el candidato del gobierno, que es el que como tiene el respaldo de la mayoría de los diputados, alcaldes, representantes y del gobierno y de las instituciones del Estado, tiene mucha mayor capacidad de convocatoria. Ninguno de los miembros de los que competimos en estas primarias a nivel presidencial tendremos la posibilidad de hablar con la mayoría de los miembros, salvo por esta vía. Es decir, de manera virtual, de comunicación masiva digital. Es la única forma de hacerlo. Y lo que nosotros estamos haciendo es plantear estos temas, hablar sobre los problemas del país y cómo los vamos a resolver. Le toca entonces a los miembros del partido decidir si se sienten satisfechos con el liderazgo actual, bueno, que voten por el candidato que el gobierno quiere imponer. Pero como apostamos a que la mayoría de los miembros del partido entiende que no estamos en una buena situación, y aunque no entren en profundas disquisiciones, en profundos análisis sobre las razones o los propósitos, sí entienden que no estamos en una buena situación. Entonces, nuestra tarea es poco a poco ir describiendo, armando el rompecabezas para describirles el panorama de hacia dónde debemos ir. ¿Cuál es nuestro planteamiento de fondo? Tenemos un Estado súper endeudado, pero además debilitado financieramente por la aplicación de estas políticas que se dieron
nuestros sectores estratégicos para el desarrollo nacional a las transnacionales. Lo que primero una reforma del Estado y después de eso, de la reforma del Estado que pasa por una reforma constitucional, por el fortalecimiento de la Se fue el audio, Pedro, se fue el audio. pública mucho más Pedro, se fue el audio. transparente. Se fue el audio. Ahora sí. ¿Me escuchan? Lejos. escucha, Ahora, Ahora sí. sí. ok, para que haya una administración honesta y transparente, no lo que tenemos en este momento, y hacer el ejercicio, y para eso se requiere un gran respaldo de la sociedad, para revisar la relación que tiene a través de los contratos de concesión la nación panameña con cada uno de los concesionarios, para que, contrario a lo que ha ocurrido en estos 25 años, en los que estas transnacionales nos han estado esquilmando y drenando nuestra riqueza hacia afuera, podamos los panameños obtener de esos sectores los beneficios que nos corresponde, fortalecer financieramente al Estado y darle la cara a problemas como, por ejemplo, las finanzas del Seguro Social y su programa de pensiones, o como, por ejemplo, enfrentar el alto costo de la deuda pública, o, por ejemplo, poder financiar la modernización de nuestro sistema educativo o de nuestro sistema de salud. Son cosas muy básicas, pero nadie las está planteando. Y nosotros creemos que desde este partido es necesario hacerlo. Porque como he explicado en otras ocasiones, ya la sociedad panameña empezaba a despertar. Eso que vimos en el mes de julio del año pasado es solo una pequeña muestra de lo que puede ocurrir en Panamá en el futuro si no hacemos este cambio paradigmático, este cambio estructural que nosotros estamos proponiendo o que pretendemos proponerle a la sociedad panameña en esta generación desde el partido de Omar Torrijos. Mira, yo normalmente pues no me gusta hacer comparaciones, pero yo creo que el presidente Bukele le ha dado la voltereta a todo el esquema tradicional. A algunos no les gustó, otros no lo aceptan, pero yo creo que El Salvador es otro país ahora con Bukele, porque lo que se necesita precisamente es tener la voluntad de acabar con todas las estructuras. Y fíjate que el pandillerismo y todo esto prácticamente está extinguido, porque tú necesitas un presidente fuerte, un presidente que tome decisiones, que le importa un carajo con los organismos internacionales, que todos son simplemente de comunicados y son unos corruptos también. Y yo creo que Panamá necesita a alguien fuerte, así, alguien que tome decisiones y que cambie esta vaina. Sí. ¿Me escuchan? No te escuchamos. Se fue. Yo los estaba escuchando ahorita. No te escuchamos. ¿Me escuchan? Algo está pasando con el micrófono ahí, Pedro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, puede ser problema con la señal acá en este sector. Pero bueno, sí, o sea, lo que usted está planteando es correcto. Todo tiene que ver con el liderazgo. Vaya, esta deformación que hemos tenido en los últimos casi 15 años, desde que emergió el liderazgo de Ricardo Martinelli, si había corrupción en Panamá, ese fenómeno se superdimensionó. Y como lo he dicho en otras entrevistas, esa estructura se mantiene. No se desmanteló con el pasado gobierno, ni tampoco se ha desmantelado con este gobierno. Y la única forma de desmantelarlo es así, desde arriba, con el liderazgo y dando el ejemplo. Y dando el ejemplo en nuestro próximo gobierno. Es decir, no es que hay que agarrar y empezar a corretear a los adversarios políticos de administraciones anteriores. El sistema judicial puede encargarse de ello. Pero si debemos dar el ejemplo con gente que no actúe de manera correcta dentro de nuestra administración, creo que eso le genera mucha mayor credibilidad a cualquier presidente o a cualquier gobierno. Yo creo que debemos hacer un gran esfuerzo desde el liderazgo nacional para corregir estos entuertos. No es posible, por ejemplo, que en el tema de la narcopolítica, que tanto se habla de este tema, desde las últimas 3 administraciones, se habla del tema, se menciona el asunto, pero no se procede, no se actúa. Y tú te preguntas, bueno, ¿cuáles son los mecanismos institucionales que frenan la acción del Estado en contra de grupos organizados, tengan
vinculación con la policía, tengan vinculación con el sistema judicial o con funcionarios de elección popular, creo que debe caerle todo el peso de la ley, pero debe haber voluntad política. Yo creo que el problema es un problema de voluntad política y como usted lo ha dicho, bueno, es lo que se está demostrando en El Salvador y puede ocurrir en Panamá a la inversa de lo que ocurrió del 2009 para acá, lo contrario, que nosotros podamos desde el liderazgo gubernamental poner las cosas en serio. Es más, no tenemos que buscar ejemplos fuera. Fue lo que hizo Omar Torrijos en la década del 70. Yo me pregunto, y se lo he preguntado a muchísima gente, mencióneme el nombre de un ministro de aquella generación que llegó a enriquecerse o a utilizar los recursos del Estado para hacer negocio para sí. Torrijos dio el ejemplo. Bueno, cuando Torrijos muere, muere sin fortuna, muere sin ser dueño de empresa, o sea, muere después de casi 13 años de ejercer el poder político en Panamá, más tiempo y con más poder que cualquier otro dirigente en la historia de la nación, y no se enriqueció. Ese fue el ejemplo que Torrijos nos dio. Y nosotros tenemos que emular ese ejemplo. Si él pudo hacerlo, claro, tenía mucha fortaleza, y eso es precisamente lo que ha permitido que se hagan cambios estructurales en aquel país que usted menciona. Es el respaldo político que la sociedad le brinda a un líder. Y por eso es que nosotros estamos planteando que después del 11 de junio son importantes las alianzas con los partidos políticos, sin duda. Pero más importante es la alianza que hagamos con los sectores de la sociedad, con un discurso diáfano, con un discurso claro, planteando de hacia dónde queremos ir, lograr ese respaldo. Los aliados de los partidos políticos que quieran sumarse a esa alianza, pero una vez que llegamos al gobierno, enfrentaríamos un reto mucho mayor, porque estaríamos enfrentando a estos intereses económicos que son los que realmente gobiernan Panamá, y para poder hacerlo se requiere de un gran respaldo político. Esa es básicamente la estrategia que nosotros estamos planteando en esta contienda interna y a la que pretendemos darle continuidad después del 11 de junio. Una vez terminen las elecciones primarias, si tú ganaras, ¿harías alianza y con quién? Bueno, lo que he dicho, ¿Crees que tiene hablar, afinidad? Ok, lo que he dicho en otras entrevistas también lo repito ahora. Creo que el primer deber como líder del partido de cara a las próximas elecciones sería el de unificar a todas las fuerzas torrijistas. Es decir, si Martín Torrijos tomó la decisión de irse por fuera, por las circunstancias actuales que vive el partido, bajo la premisa de que el gobierno es infalible, de que este secuestro, la única forma que tiene el gobierno sobre el partido, la única forma de desmantelarlo es desde el próximo gobierno. Entonces, habiéndolo nosotros derrotado y desmantelado esa premisa, haríamos un esfuerzo para unir fuerzas, no solamente con el expresidente Torrijos, sino también con otra compañera del partido que ha demostrado tener liderazgo y que sin duda, si corre como una candidata independiente, tendrá también un peso electoral que debe ser considerado en la ecuación del 2024, pero desechas las condiciones que teníamos por el triunfo nuestro en esas elecciones primarias, entonces haríamos un esfuerzo por unificarnos. Y además, paralelamente, la conexión con los distintos actores sociales en la que ya hemos venido trabajando. Es decir, desde antes de la primaria y ahora en el curso de las elecciones primarias, nosotros hemos desarrollado una serie de vínculos y conexiones con distintos actores sociales que pretendemos también sean parte fundamental de nuestra propuesta hacia las elecciones del 2024. Benito, ¿no vas a hablar? Tu candidato está ahí, no habla. Sí, no, como siempre, ¿no? Siempre me gusta escuchar primero todos los planteamientos, no me gusta interrumpir, no me gusta, porque tengo que tener primero todo claro, ¿no? Pero mira, definitivamente que estamos en la misma, digamos, la misma línea, vamos a decirlo de esa manera. Y ya estamos viendo una situación ahorita. Mira, el Circuito 61 perdió ya más de 2.000 adherentes o miembros del partido, que lo habíamos señalado, ¿no? Pensábamos que el éxodo masivo, y se va a dar, va a ser después de las primarias,
muchos están, lo que yo le llamo la penúltima mentira, porque los candidatos oficialistas van a volver o los que van en la línea donde está el poder económico, van a volver a prometer. Y ya algunos están inclusive, increíblemente me dicen, no, ya después de 4 años al fin me resolvieron, ¿no? Y eso es lo que se está viviendo, ¿no? Un país, un partido y un país, porque no es solamente el PRD ni... No, ya hay una cultura de clientelismo que lamentablemente es lo que va a seguir llevando al país si lo mantenemos al despeñadero. O sea, el Seguro Social no va a tener medicina, es lo que la gente no entiende. Que mientras nosotros promovamos el clientelismo, significa que el candidato compra el voto para después él llenarse los bolsillos y no resolver los grandes problemas nacionales. Pero ¿cómo yo le explico a la juventud eso? Yo espero que la juventud no le crea el bailecito que vimos del candidato oficial, ¿verdad? Con el otro de la asamblea y el otro de allá de San Miguelito, ese bailecito. Yo no sé si la juventud cuando va a votar dice, este es el bailecito que yo quiero para el futuro de mi país. Yo la verdad que yo lo veo y digo, yo no lo entiendo. O sea, yo bailo, yo me tomo mis tragos, pero una cosa es eso y otra cosa es ir a hacer política con un bailecito. Digo, chuparse un duro, eso no hay problema, ¿no? Pero el problema está en que la juventud, porque yo no sé si a la juventud que va ese mensaje de que yo hago un bailecito, de que yo hago esto y lo otro, como el otro que se pone las zapatillas, dice él que del pueblo. Yo no sé si la gente cree en eso o puede volver a creer en eso. Entonces, me gusta escuchar las propuestas, porque yo he dicho aquí, Pedro, que a mí me interesa cuando te postulaste, cuando vi que Martín no iba, digo, bueno, no tienes ni que pedirme el voto, porque mi voto es un voto pensado, razonado, estudiado, analizado. Yo no voy a votar por alguien que yo no sé dónde salió, yo no sé el trasfondo de él, yo no sé la riqueza que tiene, dónde la trae. Y porque, ¿sabe cuál es el problema de eso, Pedro? Que si yo voto por alguien que me llega con billete, yo no sé si es narcopolítica. Y yo al votar por esa, aceptar y votar, primero que estoy aceptando un dinero sucio, y segundo, al votar por él estoy poniendo en riesgo gran cantidad de jóvenes de mi país que se van a ver afectados, porque entonces le van a deber los narcotraficantes le van a deber, el político le va a deber al narcotraficante el puesto y va a defender al narcotraficante, como hemos visto aquí. Bueno, inclusive los tienen hasta en las planillas del Estado. Y pongo en peligro a la juventud de mi país en 2 líneas. Primero, porque los van a reclutar para la venta de drogas. Entonces van a quedar tarde o temprano en la cárcel o muertos. Y segundo, que van a tener el libre acceso para distribuir la droga en el país, afectando principalmente a los jóvenes. ¿Y qué representa eso? Que vamos a tener cada día más drogadictos y más problemas de droga. Entonces, analicemos el voto. Por eso, bueno, escuchándote, apoyándote, y voy por esa línea. Mira, yo lo que estoy haciendo es que estoy yendo a la comunidad, a San Juan Bautista, que es mi corregimiento, para detectar los grandes problemas que digo. Yo prácticamente en cierta forma los conozco, pero quiero escuchar de la misma gente. Yo le digo, yo no estoy ofreciendo ni prometiendo nada. Sencillamente quiero escuchar los problemas, porque si yo salgo electo, yo quiero que todos juntos tratemos de resolver los grandes problemas del corregimiento. ¿Tú pides voto para Pedro Miguel o no pides voto para Pedro Miguel? Ya lo dije, Pedro no tiene problema. Cuando yo menciono a Pedro, la gente se alegra. Hay un cariño genuino. El otro es impuesto. Los otros, bueno, hay uno que como saben que está impuesto, hay miedo, recelo, pero cuando yo menciono no. Mi candidato a presidente es Pedro, hay alegría, hay esperanza, se siente el cariño, se siente la confianza. Es una cosa que no te puedo describir, salvo que vayas conmigo y veas a la gente, ¿no? Y mucha gente me dice, Chuleta, pero y ya sabemos cuál es el pero, ¿no? Ya sabemos cuál es el pero de muchos, y por eso es que es interesante el llamado a la movilización, porque la gran mayoría del partido no está ocupando puestos públicos, no tienen forma de coaccionarlo, no tienen forma de presionarlo. Entonces, tratemos de hacer un llamado a la movilización del partido
de las grandes mayorías del partido para que realmente salga un candidato que pueda representar los intereses de la mayoría y no los intereses de los gamonales, no los intereses de las mafias, no los intereses económicos del partido. Ese es mi llamado. Bueno, pero mira, yo te voy a hacer una sugerencia. Pedro le hizo una sugerencia a Mérito. Acá tuvo Martín reunido con médicos, con agricultores, le tenían reuniones. Tú vas a venir de una feria que caminas, pasas, pero no conversas con nadie, no tienes reuniones con nadie. Yo le decía a Mérito, ¿por qué no te organizas una reunión con fuerzas productivas aquí y con el que no es productivo? Porque todos tienen el mismo derecho, ¿no? Para que tú vengas a un conversatorio un día, una hora y media o 2 horas, porque yo siento que pasear por la feria, pues está bien, pues es un acto que le gusta a todos. Pero, ¿por qué no hacen eso, Pedro? Don Alfonso, no. Nosotros vamos a ir obviamente a la feria, pero el propósito también es reunirnos con dirigentes. Y en el caso de reunirnos con dirigentes nuestros, ¿no? Del partido. Pero hemos estado haciendo ya reuniones con productores, reuniones con sindicatos, reuniones con gremios de profesionales organizados, con educadores. Hemos estado haciendo el trabajo. Además, de hecho, este próximo 1 de mayo vamos a estar participando de la marcha con los trabajadores, porque también tenemos muchas coincidencias, sobre todo en el tema de la solución al problema financiero de la seguridad social. Mucha coincidencia con el sector laboral, con el sector sindical, con el sector cooperativo, con los sectores populares, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, un tema, hace un rato les hablé sobre una visión de carácter estratégico de cómo afrontar temas que son estructurales. Pero hay un aspecto que nos estamos planteando nosotros. Se me preguntó en una entrevista recientemente cuál sería la primera decisión. O sea, llegas a la presidencia, ¿cuál sería tu primera decisión? Y lo he dicho, la convocatoria a una asamblea constituyente. Nosotros necesitamos dotarnos de un nuevo modelo constitucional. Nosotros necesitamos como sociedad establecer un verdadero balance entre los poderes del Estado. Nosotros debemos salir de este esquema en el que el órgano ejecutivo somete las decisiones de las instituciones que debieran actuar con independencia, con criterio independiente, dentro de ese balance, por la vía presupuestaria y financiera. Nosotros queremos que tanto la Asamblea Nacional como el órgano judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General Electoral, es decir, todas las instituciones que a la luz de la Constitución deben actuar de manera separada de las decisiones del Ejecutivo, deben tener autonomía presupuestaria y financiera. Eso por un lado. Otro tema importante es que fortalezcamos a las instituciones de control para garantizar un uso eficiente en los recursos del Estado. Y por el otro lado, impulsar un proyecto real de descentralización de la gestión de gobierno. No lo que ocurrió con el gobierno del señor Varela, que ha continuado ahora con la autoridad de descentralización. Es decir, son realmente apéndices del órgano ejecutivo. Son un proceso de descentralización centralizado. Nosotros creemos que ya existe la suficiente experiencia en países de la región para que nosotros pasemos a otra etapa, a que desde la Constitución establezcamos un porcentaje básico para financiar desde el presupuesto de la nación este proceso y tengamos en todos los municipios del país presupuestos que vayan acorde con su realidad y con sus necesidades. Pero al mismo tiempo, o sea, dotando a estos municipios de recursos para que vean problemas que hoy se atienden desde el gobierno central de manera ineficiente. Por ejemplo, la construcción de caminos. Por ejemplo, el mantenimiento de escuelas, de puestos y centros de salud, por mencionar algunos temas. Estos temas deben ser atendidos por las autoridades locales, siempre y cuando los municipios cuenten con los presupuestos necesarios. Ahora bien, se le debe dar a la sociedad mayor participación. Y por eso entonces pensamos en desde la Constitución establecer el amarre constitucional para que a través de una ley de participación ciudadana nosotros empoderemos a los ciudadanos, porque
Descentralizar los recursos que hoy administra el gobierno central hacia los municipios sin establecer mecanismos de control pudiera terminar siendo la descentralización de la corrupción. Pero si nosotros le damos participación a los ciudadanos para que sean actores y gestores de su propio desarrollo, es decir, que ellos, en conjunto con las autoridades locales, determinen los presupuestos participativos, en qué se van a utilizar los recursos y posteriormente tengan la capacidad de fiscalizar la ejecución de esos recursos año tras año, pudiéramos hacer mucho más con menos. Es decir, asignándole recursos a los municipios, los necesarios, y con la participación de los ciudadanos, estructurando los presupuestos y fiscalizando su ejecución, pudiéramos tener, vaya, como quien dice, la versión siglo XXI de lo que fue en la década del 70 la Junta Pueblo-Gobierno. Y los ciudadanos empoderados, entonces, ya en una democracia participativa y no representativa que tenemos, tendrían la posibilidad de ir construyendo el desarrollo regional de cada uno de sus municipios, de cada uno de sus regiones. Y por eso es importante la reforma de la Constitución. Este tema es fundamental porque también apunta a lograr mayor transparencia en la utilización de los recursos del Estado. Hay hoy un gran cuestionamiento. Lamentablemente, pensábamos que en estos 4 años íbamos a avanzar con el tema de la transparencia en la gestión de gobierno. Y lamentablemente no ha sido así. Lo que hemos tenido en estos 4 años ha sido Una pregunta que te voy a hacer. gobiernos anteriores. Una Dígame. pregunta que te voy a hacer, pero tú tienes, o sea, eso es para cuando tú seas el candidato presidencial. La pregunta, tú tienes, la política es estructura. Tú tienes estructuras, por ejemplo, acá en la región nuestra. Claro, hay precandidatos que nos están respaldando y dirigentes que nos están respaldando que no son precandidatos. Ahora, hay una situación también muy especial que meritó poder ser testigo de ello. Muchos de ellos están bajo la presión del gobierno, pero como él lo ha dicho también, la mayoría, don Alfonso, de la gente no está participando en la gestión de gobierno. Y coincido contigo, Amelito, entre mayor cantidad de miembros del partido salgan a votar el 11 de junio, mejor será nuestro resultado. Si solo sale a votar el voto clientelista, aquel que vota por el beneficio que está recibiendo en un momento determinado, entonces las cosas se complican. Pero nosotros estamos apostando a estimular la participación de la mayor cantidad de miembros del partido y en ese sentido estamos seguros de que vamos a tener un gran respaldo en las elecciones del 11 de junio. Así es. Perdón, Alfonso, para decirte algo del tema de la feria. Mira, la importancia de venir a la feria es que en este momento, y puedes ir y te vas a dar cuenta, Azuero, ¿verdad? Está en unido en una vitrina comercial, industrial, de productores, que son la gran mayoría que nutren esta feria de nosotros. Entonces, ir a la feria no es ir a ver, ir a la feria es estrechar la mano con el pequeño, mediano productor, porque hay productores de plantas, productores de todo tipo de animales, o sea, vacuno, porcino, está el comercio, pequeño comerciante, y es un momento en el que la mayoría de la gente de Azuero que le gusta esto va a converger allí, y es un momento importante para estrechar esa mano, saludar a las personas y un punto de encuentro también importante para los líderes, los candidatos y las personas que estamos apoyando a Pedro Miguel. Así que yo no veo nada malo, al contrario, lo veo totalmente positivo. Y bueno, el mes de mayo nos queda para afinar algunos detalles, algunas reuniones de cara a la elección del 11 de junio, ¿no? Sí, esta es una carrera rápida. Es una carrera rápida. Después de este domingo nos quedan 6 semanas todavía hasta las elecciones. ¿Tú has tenido algún tipo de acercamiento, de conversación con la licenciada Zulay Rodríguez? Bueno, durante este proceso de primarias no. Yo la he notado muy desconectada del proceso. Ella anda en la recolección de su firma. Creo que le ha ido muy bien en ese sentido. Hay algunos dentro del partido. Con Martín. Con él tuve comunicación hace algunos meses y nos hemos encontrado casualmente en algunos eventos. Pero siempre hemos tenido buena comunicación. Ya.
Y tú estás viendo ahorita mismo en el escenario, estaba escuchando por ahí que Martinelli, por ejemplo, no le da entrevista a nadie. No sale personalmente ninguna, o sea, todo es el tema de las redes sociales. Pero tú sigues pensando que Martinelli no va a correr en estas elecciones. Bueno, yo pienso que no debiéramos entretenernos en eso. O sea, pienso que hay que apostar a que sí va a correr. Eso es un buen punto. Apostando a que sí va a correr, nuestra pretensión es, una vez que hayamos ganado las elecciones primarias, unificado la fuerza torrijista y generado una gran alianza social, entonces enfrentarlo a él o a cualquier otro candidato del status quo como eso, como defensores del estado de cosas. El estado de cosas que ha generado la inequidad ahora mucho más agrandada, si se quiere, con el tema de la pandemia. Es decir, había inequidad antes de la pandemia. Ahora con la pandemia fueron muchos actores económicos, pequeños y microempresarios, y hay una mucho mayor concentración de la riqueza en Panamá. Ese modelo es el que tenemos que romper. Y no estamos hablando de una revolución socialista. Aquí de lo que estamos hablando es de que el Estado juegue su papel, de que juegue el rol que le corresponde como nivelador social, que el Estado cuente con los recursos necesarios para poder afrontar los graves problemas que tiene el país que mencioné hace un rato. Pero en las condiciones que estamos, no tengan la más mínima duda. Si se impone el candidato en el 2024, no importa quién gane, que seguramente no, será otro distinto. Pero si es el señor Martinelli o el señor Rux o cualquiera de los candidatos del status quo, lo que va a ocurrir, y eso lo deben entender los panameños, es que ya no se puede seguir pateando la lata. Ya no se puede darle el problema a la siguiente administración. El sistema de pensiones colapsa financieramente en el 2024. Y el ajuste financiero que se le va a ser en contra de los sectores populares y de las capas medias. ¿Cómo? Las cotizaciones mínimas en lugar de 20 años, 30 años. Eso está escrito. Es el informe de la OIT. Y es lo que el sector empresarial del país está planteando como única alternativa, porque lógicamente este sector no se está planteando un cambio en el estado de cosas. Aumentar la edad de jubilación, aumentar las cotizaciones mensuales, aumentar también, disminuir el cálculo de la base de la pensión, como promediando no los 10 mejores años, sino toda la vida laboral. Cuando uno empieza a trabajar, cuando es muy joven, gana menos. Generalmente tiende a ganar más al final de la vida laboral. Bueno, ya no sería el promedio de los 10 mejores años, sino el de toda la vida laboral. Y además, la base no sería el 60%, sino el 50%. Toda la carga financiera sobre la sociedad. ¿Qué estamos planteando nosotros como alternativa? Volver al sistema solidario. Es decir, incorporar a todos los jóvenes que ingresaron al sistema a partir del año 2006 al sistema solidario. Utilizar las reservas como un financiamiento puente, 5 o 7 años. Durante ese periodo de tiempo, fortalecer financieramente al Estado y que sea el Estado el que compense el déficit financiero. Es decir, ese Estado que le dio la espalda durante la administración de Martinelli, durante la administración de Varela y durante esta administración, ahora le dé la cara al problema y que se reduzca al mínimo cualquier costo social para ese ajuste. Estos son temas importantes, son temas fundamentales y a nosotros nos gustaría escuchar qué va a decir el señor Martinelli sobre este tema. A nosotros nos gustaría escuchar qué van a decir el resto de los candidatos de los otros partidos políticos sobre este tema, por ejemplo. Mire, cuando el señor Martinelli llegó al gobierno en el año 2009, él encontró la mesa servida. Él llegó a cosechar lo que no había sembrado. Él llegó a agarrar los mangos bajitos y despilfarró a través de la corrupción los recursos de la nación.
Y este crecimiento de la deuda pública que hemos tenido en los últimos 15 años, en buena medida se debe a la estructura de corrupción que no ha sido desmantelada, porque aunque durante el gobierno del señor Varela se intentó perseguir a funcionarios de esa administración, la estructura se mantuvo. Y yo me pregunto, si los niveles de los precios, por ejemplo, del metro cuadrado de construcción o del kilómetro de carretera fuese de doble sello, de carpeta o de concreto, se duplicó o se triplicó durante la administración del señor Martinelli, han vuelto los precios de estas obras a donde estaban antes, o indexándolos, si se quiere, con lo que fue la inflación a lo largo de este periodo. No, se mantiene. El daño que el señor Martinelli le hizo a la finanza pública no lo puedes medir por los 5 años en que él fue presidente. Tienes que medirlo extendido en el tiempo, porque todo se quedó ahí arriba. Se quedó ahí arriba el metro cuadrado de construcción, se quedó ahí arriba el kilómetro de carretera y de las obras públicas. Entonces, ahora tenemos un Estado súper endeudado. ¿Y cómo hacerle frente a esa deuda? Algo que no se ha dicho, pero que es importante que se sepa, es que, por ejemplo, el año pasado hubo que bypassear el pago del servicio de la deuda. Panamá paga hoy alrededor de 6.000 millones de dólares solo de intereses para esta enorme deuda pública. Son 6.000 millones de dólares o más que no se pueden utilizar ni en carreteras, ni en escuelas, ni en hospitales, en agua potable o en cualquier problema que tenga el país. Al haberlo bypasseado, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tú no pagas los intereses a un banco? Se te acredita capital. Es decir, todavía no hemos contabilizado. Es muy probable que cuando este gobierno termine, fíjense lo grave del problema, es muy probable que cuando termine este gobierno tengamos una deuda pública que se multiplicó por 6 en los últimos 15 años. Todo eso producto de la corrupción y todo eso producto de la falta de un liderazgo que pusiera en orden las cosas y que lograra un programa de desarrollo con austeridad en el gasto público y con priorización en la inversión física. Estos son temas de fondo que hay que abordar en la campaña política y a nosotros nos gustaría escuchar, por ejemplo, al señor Martinelli. O sea, hoy mucha gente piensa que si él regresa va a regresar la bonanza. No, él llegó, y como les decía, a hacerse de la riqueza nacional para un programa de desarrollo con precios triplicados, pero de una riqueza que habíamos generado desde las anteriores administraciones. Ahora la situación va a ser muy distinta y se necesita un liderazgo que sea honesto, un liderazgo que sea orientador a la sociedad panameña, un liderazgo que tenga credibilidad, un liderazgo que pueda poner las cosas en orden en el país, y ese sin duda no es el señor Martinelli. Bueno, yo lo que creo, Pedro, es que como dice Mélito, en forma silente, la gente te está dando un respaldo porque ve una enorme diferencia entre las otras dos opciones con respecto a la que tú estás ofreciendo y lo que tú representas dentro del torrijismo. Lo que yo creo que es muy importante es rescatar efectivamente el torrijismo, que no está como un barco a la deriva, ¿no? Y cada cual utiliza ese barco para su beneficio, ¿no? Pero yo no creo que ninguno de los dos candidatos puedan hablar de torrijismo ni de prácticas torrijistas. Entonces, esta es una oportunidad para todas las personas que están en el PRD de brindarte un apoyo, porque aquí hay que dar una voltereta y, como decía un candidato en otra hora, un revolcón, ¿ves? Un revolcón. Y ojalá que las estructuras tuyas estén trabajando fuertemente, porque esto no se gana en esta vuelta, no se gana con planes de gobierno. En esta vuelta se gana con estructuras, con militancias, con agresividad electoral, porque queda muy poco tiempo, Pedro. Sí, mire, aquí es fundamental, porque estamos en una nueva era, don Alfonso. La comunicación digital es fundamental.
Sí. La comunicación digital ha puesto presidentes en Estados Unidos incluso en contra de la gran media, de la media tradicional. Sí. La comunicación digital ha logrado sucesos electorales importantes en Europa y aquí mismo en América Latina. El actual presidente de Costa Rica ganó a punta de comunicación digital. Tampoco él era un candidato con grandes recursos, un partido recién creado. Era un ex ministro de Hacienda que se enfrentó al poder económico de su país por una reforma fiscal. El gobierno terminó dándole el favor a los empresarios que se quejaban por esa reforma fiscal. Lo sacaron del gobierno, creó un partido en menos de un año y hoy es el presidente gracias a la comunicación digital. Porque aquí lo importante es el mensaje. Y del otro lado no hay mensaje. No hay un mensaje. No, no, A mí me no. gustaría que ustedes pudieran entrevistar a José Gabriel Carrizo y preguntarle cómo él pretende afrontar los graves problemas que tiene Panamá. Criado por ellos. ¿Cómo pretende afrontar el problema del seguro social, por ejemplo? O el de la enorme deuda pública, el del desarrollo. ¿Cómo afrontar, cómo dinamizar? Porque fíjate, nosotros con Cortizo teníamos la gran esperanza de que el sector agropecuario iba a tener un crecimiento enorme y no ha sido así. Lamentablemente, bueno, cuando nosotros como país negociamos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, dentro del marco de la estructura de estas políticas globalizadoras, bueno, de las que Panamá no se podía aislar como país de tránsito, país en el que el sector comercial es uno de los principales puntales para el desarrollo, no se podía marginar, pero se planteaban temas como el acompañamiento del Estado al productor nacional, como la transferencia de tecnología, como el respaldo financiero a la investigación agropecuaria. Es decir, en el sector agropecuario en Panamá hay que hacer una reingeniería, si se quiere, para que aquellas instituciones que otrora, hace más de 50 años, muchas de ellas fueron creadas durante el periodo del general Torrijos, puedan jugar el papel que corresponde, porque es que lamentablemente en estos más de 30 años de la post-invasión, esas estructuras fueron, por ejemplo, el ISA, era un presupuesto mínimo, el Instituto de Seguro Agropecuario, el IDIAP igual, el Instituto de Investigación Agropecuaria. Nosotros debemos mejorar la calidad técnica de la institución, dotarla de presupuesto para que esté al servicio del productor nacional. El Banco de Desarrollo Agropecuario también es un banco pequeño del Estado al que hay que incrementarle su cartera. Yo, por ejemplo, durante la pandemia, los 2.000 primeros millones de dólares que se pidieron, en lugar de apuntarlo a fortalecer la mitad de 1.000 millones al sector financiero, que como vimos al final del año 2020, la banca panameña no perdió nada, dejó de ganar algunos cientos de millones, pero ganó todavía, fue quizás el sector que más creció en la economía nacional. En lugar de apuntar esos recursos hacia allá, lo hubiéramos apuntado hacia el micro, al pequeño empresario, los profesionales que se quedaron sin sustento porque tuvieron que liquidar sus ahorros para sobrevivir durante la pandemia e impulsar al sector agropecuario. El financiamiento agropecuario es una quimera. Usted va a sembrar cualquier rubro y usted pide el financiamiento y ya pasó todo el proceso y el banco no lo desembolsa. Esa estructura súper burocrática hay que romperla. Pero son temas que nosotros no hemos podido resolver y nosotros esperamos que con este gobierno se hiciera. A nosotros nos gustaría escuchar qué plantea sobre estos temas el vicepresidente Carrizo para resolverlo. Pide 5 años más. ¿5 años más de qué? ¿De esto? No. Nosotros creemos que desde el partido de Omar Torrijos hay mucho talento, mucha capacidad para ofrecerle a la sociedad panameña, pero no los estamos viendo con este gobierno. Y por eso es que, bueno, mire, hay un periodista en Panamá que soltó una frase, no ahora en este gobierno, sino antes de que renováramos las estructuras del partido en el 2016, por allá por el 2014-2015. Él dijo, escribió en un tuit, el problema del PRD es que sus mejores jugadores están en la banca viendo a los chambones jugar. Bueno, yo cierro esta entrevista diciéndote lo mismo. El 11 de junio tenemos la oportunidad de sacar a los chambones que están gobernando de la escena política, del liderazgo electoral. Votar por el vicepresidente es votar por los chambones, por los que no
le han dado respuesta al país ni al partido durante estos 4 años. Y pretenden todavía 5 años más de lo mismo. Y Esa nosotros está estamos buena, esa está buena. que los que sí conocemos el juego, entremos a la cancha a defender los colores, no del partido, sino de Panamá. Tú estás hablando de los que se ponchan, pero bueno, lamentablemente el tiempo se ha ido. Solamente añadirte, Pedro, que las redes sociales han defenestrado a la televisión y a los periódicos. Más sin embargo, la gente sigue escuchando radio. Es un fenómeno. Es correcto. Es un fenómeno que se da. La gente sigue escuchando radio. Sobre todo los programas de opinión, ¿no? Para poder ellos formarse la opinión de las otras opiniones. Entonces, eso es una ventaja que tenemos, que complementamos obviamente con las redes, pero la radio sigue siendo radio. Anteriormente la radio estaba olvidada, no, tú sabes, ¿no? Y por ejemplo, ahora Aridicasa ha implantado una plataforma de programas de comentarios que yo creo que se va desde la mañana temprano hasta las 3 de la tarde aproximadamente, cuando termina el programa de Miguel Antonio Bernal. Así que si usted quiere escuchar opiniones de toda clase, sintoniza la Exitosa, ¿no? Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Ya sea, acá tienes a un allegado esperando tu visita el domingo. Y espero que nos tomemos un café acá, Pedro. Claro que sí. Melito me lleva a ir a visitarlo. Sí, déjame que sea algo que se me escapaba antes de que te retire. Cuando mencionaste si le preguntan a Gaby, yo creo que Gaby debe decir, hay que preguntarle a Nito, porque él va a hacer supuestamente lo que Nito está haciendo, va a continuar, así que hay que preguntarle a Nito, no a Gaby no le preguntemos nada. La pregunta de lo que va a hacer en el futuro es de Nito. 2, se me escapaba que en la feria están los artesanos, ¿verdad? Porque mencioné a los productores, a los comerciantes, a los industriales, se me escapaban gran cantidad de artesanos del área, y también a nivel nacional e internacional. Y tercero, pues, invitar a la población en general que escucha este programa que nos acompañe el domingo, ¿verdad? En esa gira por la feria. Saludos. Bueno, mañana tenemos a Blandón, que nos ha solicitado una entrevista, pero mañana está el ácido de Gamboa, que la vez pasada dice que le hizo una encerrona. Digo, pues, oye, por favor, ¿qué es eso? Así que mañana nos veremos, si la voluntad de Dios así lo quiere. Nos ha agradado mucho, Pedro. Tú sabes que esta es tu casa, somos tus amigos y te vamos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance. Gracias. Hasta luego. En compañía también del licenciado Mélito González, este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Hasta mañana. Hasta mañana.